Luego de ser traicionado por Judas, Jesús de Nazaret enfrentó una de las condenas más atroces que ha experimentado un ser humano, la crucifixión. Quédate, porque hoy te resumo la pasión de Cristo. Todo comienza en medio de la noche. Los apóstoles observan cómo se siente una tensión extraña en Jesús, pues él tenía miedo. Luego vemos cómo Jesús les pide que velen, mientras él oraba para buscar fortaleza en su Padre Celestial. Jesús sabía que Judas, uno de sus discípulos, lo había traicionado, entregándolo, y que según las Escrituras fueron por 30 monedas de plata. Comenta si tú eres capaz de traicionar a Jesús. Después de que Judas lo traicionara por dinero, Jesús se encontró en un momento de profunda oración. Y en ese instante, Satanás intentó perturbarlo, argumentando que ningún hombre podría soportar la carga de todos los pecados del mundo. Sin embargo, Jesús, firme en su fe, continuó su oración, aceptando la voluntad del Padre Celestial. A pesar de los intentos de distracción, Jesús permaneció inquebrantable y terminó su oración. Cuando Judas llegó con los soldados, Jesús estaba listo para enfrentar su destino. Aquí vemos lo que Judas descaradamente hizo. Besó a Jesús en la mejilla, mostrándonos su traición. Los soldados tomaron a Jesús mientras los apóstoles defendían al Mesías, desencadenando una pelea. Afortunadamente, Juan logró escapar corriendo a toda velocidad. Pedro, defendiéndose, le cortó la oreja a un soldado. Sin embargo, Jesús lo sanó, dejando a todos atónitos. Aquí vemos al soldado, quien al ver lo que Jesús había hecho por él, se quedó pensativo, cuestionándose que si lo que estaba haciendo con Jesús era realmente lo correcto, mostrándonos el poder sanador de Jesús, incluso ante sus captores. A pesar de las dudas sobre la rectitud de sus acciones, el grupo de soldados llevó a Jesús para ser castigado. Mientras tanto, Judas permaneció tranquilo y sin hacer nada. Pero en ese instante notó que algo demoníaco estaba siguiéndolo. La situación se complica cuando Juan, María y María Magdalena llegan al templo judío, alertando al guardia romano sobre la injusta captura de un hombre inocente por orden de Caifás. Ante la urgencia de la situación, decide notificar a Pilato, el cónsul romano, para que tome medidas. Como cualquier madre, María estaba preocupada, pero su certeza en la pureza del alma de su hijo la reconfortaba. Verán, amigos, la Biblia nos menciona que Jesús reflejaba la pureza en todas sus acciones. De regreso con Caifás, el interrogatorio a Jesús sobre su supuesta realeza como rey de los judíos desató blasfemias y se le cuestionaba porque él era llamado Elías, siendo solo un hijo de un carpintero. Jesús respondió humildemente que él solo había enseñado, lo que provocó la ira de un guardia, quien lo golpeó por hablar con arrogancia ante el sacerdote. Los miembros del consejo escucharon testimonios variados. Uno alegó que Jesús expulsaba demonios con ayuda de otros demonios, provocando risas entre la gente. Otro mencionó que Jesús se autoproclamaba como rey de los judíos, mientras que otro afirmó que se proclamaba como hijo de Dios. Además, otro testigo dijo que Jesús había predicho la destrucción y la reconstrucción del templo en 3 días. Y finalmente, otro mencionó sus palabras sobre la necesidad de comer su carne y de beber su sangre para obtener vida eterna. Al escuchar estos testimonios, un miembro del consejo afirmó que estas cosas eran puras tonterías. Argumentó que no podían castigar a Jesús por esas razones. Sin embargo, Caifás intervino y le preguntó directamente a Jesús si éste realmente se proclamaba como el Mesías. A lo que Jesús respondió: "Tú lo has dicho", mostrándonos que respondió afirmativamente, que un día lo verían sentado a la derecha de Dios. Esto desencadenó una reacción violenta entre la multitud, que lo acusó a Jesús de blasfemia, exigiendo su condena. Luego, un hombre afirmó haber visto a Pedro con Jesús, pero Pedro negó 3 veces su relación con él. Esta negación
hizo que Pedro recordara las palabras de Jesús durante la última cena, cuando prometió seguirlo incluso hasta la muerte. Sin embargo, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Con el peso de esta revelación, Pedro salió del lugar llorando amargamente. Luego, vemos a Judas arrepentido y devolviendo el dinero a los líderes del consejo, el cual les rogó que liberaran a Jesús, pero estos se negaron. En un acto de desesperación, arrojó el dinero y minutos después fue atormentado por lo que parecían ser niños, pero luego se dio cuenta que eran demonios. En su angustia, les gritó que se fueran, pero estos lo atormentaron hasta el amanecer. Confundido y al verse desesperado, Judas se autoeliminó. Después, Pilato, ante la insistencia de su esposa y la presión de la situación, decidió investigar más a fondo antes de emitir un juicio final. Caifás, representante del sumo sacerdote, acusó a Jesús de enseñar doctrinas repugnantes, lo que generó incertidumbre en Pilato sobre la verdadera naturaleza de las acusaciones. Justo en ese momento, Jesús miró al cielo y vio una paloma. Este era el Espíritu Santo. Una situación tensa se desarrolló cuando Jesús fue presentado ante Pilatos, quien estaba desconcertado por las acusaciones en su contra. Mientras discutían, Pilato le dice a Jesús que él tenía la autoridad para crucificarlo o para soltarlo, pero Jesús enfatizó que no tendría ninguna autoridad si no se le hubiera dado de arriba, a lo que dejó perplejo al gobernador romano ante la complejidad de la situación política y religiosa que enfrentaba. Pilato, después de una profunda reflexión, no encontró ninguna falta en Jesús, lo que enfureció a la multitud que exigía su condena. Ante la presión, Pilato decide enviar a Jesús a Herodes para ser juzgado. En medio de la incertidumbre y de la expectativa, le seguían preguntando: ¿acaso eres tú, Jesús, el Mesías, el que realizaba milagros, el que restauraba la vista a los ciegos? ¿De dónde sacas tu poder? Pero Jesús se mantuvo en silencio. Entonces Herodes comenzó a reírse, comprendiendo que Jesús no era un criminal, sino más bien alguien inusual. Mientras tanto, la esposa de Pilatos insistió en la inocencia de Jesús, pero Pilatos estaba preocupado por las posibles consecuencias políticas si no lo castigaban. A pesar de las demandas del pueblo, ni Pilatos ni Herodes encontraron motivos para condenar a Jesús, aunque la situación seguía tensa y sin resolverse. Como era costumbre, cada año se liberaba un criminal, y en este caso era la elección entre Jesús y Barrabás, un violento criminal. Sorprendentemente, la multitud clamó por la liberación de Barrabás, forzando la mano de Pilatos. A pesar de las protestas, Pilato accedió, y de aquí sale una frase conocida: me lavo las manos como Pilatos. Comenta si la habías escuchado. Por la brutalidad de las escenas, censuraré algunas partes. Después de esto, Jesús fue sometido a los azotes, uno de los castigos más crueles. Después de recibir varios golpes, cayó exhausto, lo que llevó a detener la brutalidad momentáneamente. Sin embargo, al notar que Jesús se levantaba de nuevo, decidieron intensificar el castigo con herramientas aún más crueles. Todos estaban en shock al presenciar la brutalidad, pero nadie más que María, quien suplicaba a su hijo que se liberara. Los azotes continuaban sin cesar, una tortura que desafiaba toda definición de castigo. En ese momento, Satanás se le acercó a Jesús con un aspecto de un bebé en brazos, subrayando la diferencia con Dios, quien cuidaba a su hijo. Jesús en el suelo recordó que había lavado los pies de sus discípulos. Aquí predicó sobre la importancia del perdón, que no debía de tener miedo. Pero Jesús reconoció que su destino era enfrentar la cruz para cumplir su misión divina. A pesar del sufrimiento y la humillación, mantuvo su firmeza y enseñanzas sobre el amor y la redención. Esta escena resalta la fortaleza espiritual de Jesús frente a la adversidad y a la aceptación del sacrificio como parte de un plan superior. Su negativa a renunciar su propósito divino reflejó su profundo compromiso y amor por la humanidad. A pesar de que no había hecho ningún crimen,
Jesús comenzó a cargar una cruz junto a otros criminales, y en cada paso que daban, el peso de la cruz y el sufrimiento físico aumentaban. La multitud hostil lo rodeaba, pero Jesús mostraba una fuerza interior que inspiraba asombro, incluso en aquellos que lo maldecían. Su determinación y resistencia ante la adversidad reflejaban su profundo compromiso con su propósito divino y su compasión con la humanidad. Este episodio simboliza la carga espiritual y física que Jesús llevó por el bienestar de otros. Una elección de sacrificio y redención que perdura hasta nuestros tiempos. Después de avanzar unos pasos, Jesús cayó al suelo. Los soldados lo obligaron a levantarse y él, con todas sus fuerzas, continuó caminando. A pesar de la larga distancia que aún quedaba por recorrer, no se detuvo. A medida que Jesús avanzaba llevando la cruz, su carga se volvía cada vez más pesada, mientras que los maltratos continuaban sin cesar. En un momento, cayó nuevamente, recordando a María una de sus caídas cuando era niño. Ella se acercó a él con compasión, pero Jesús, con determinación, le aseguró que haría todo de nuevo. Sin embargo, ante su agotamiento, los soldados pidieron ayuda a los ciudadanos, y Simón de Cirene fue llamado para compartir la carga con Jesús. Este acto de solidaridad destaca la importancia de ayudarnos mutuamente en tiempos de adversidad y refleja la posibilidad de redención, incluso en los momentos más difíciles. El gesto de solidaridad de Simón de Cirene, obligado inicialmente a cargar la cruz de Jesús, subraya la importancia de ayudar a los demás en momentos de necesidad. Mientras que Jesús caía exhausto, una joven se le acercó para limpiar su rostro, mostrándonos la compasión en medio de la adversidad. En ese momento, Jesús reafirmó su compromiso con sus seguidores, expresando su disposición al dar la vida por ellos. En la última cena, les recordó que el amor más grande es dar la vida por los amigos. Antes de su partida, les dejó un mandamiento fundamental: amarse mutuamente, como Él nos había amado, señalando que Él es el único camino hacia la verdad y la vida, el único acceso al Padre. Posteriormente, Jesús tomó el pan, simbolizando su sacrificio y comunión con sus discípulos. Mientras tanto, uno de los ladrones desafió a Jesús, instándole a demostrar que si era hijo de Dios, se bajara de esa cruz. Caifás también lo cuestionó, pero Jesús solo guardó silencio. Dimas, el otro ladrón crucificado, mostró su compasión, que mientras ustedes lo maldecían, él estaba orando por todos. Y era verdad, Jesús estaba orando al Padre, diciéndole que perdonen sus pecados, porque no saben lo que hacen. Jesús, a pesar del sufrimiento, imploró perdón por sus verdugos. Dimas reconoció su pecado y pidió perdón a Jesús, quien le aseguró que estaría con él en el paraíso. Sin embargo, el otro ladrón permaneció sin arrepentirse, enfrentando un destino trágico cuando un cuervo le arrancó sus ojos. Mientras el cielo se oscurecía, la gente se dispersaba, dejando a María con Jesús. La madre de Jesús le pidió que le dejara acompañarlo, pero Jesús le confió a Juan como su hijo y les instó a cuidarse mutuamente. Luego, Jesús miró al cielo y cuestionó por qué se sentía abandonado por su Padre. Rápidamente, Jesús cambió sus palabras: que sea su voluntad. Y en ese preciso momento, Jesús dice estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fallece. En ese momento cayó una gota y un temblor sacudió la tierra, que destruyó el templo, revelándonos que ya no necesitamos sacerdotes, sino que nosotros podemos llegar a ser sacerdotes por Cristo. Primera de Pedro 2:9. Los soldados, al regresar, confirmaron la muerte de Jesús, pero sin embargo, le atravesaron el costado con una lanza, de donde brotó solamente agua. Los espectadores quedaron sorprendidos, mientras en otro lugar, Satanás se lamentaba, reconociendo que la muerte de Jesús era el pago por los pecados de todos.
Pasaron 3 días y tal como lo había predicho Jesús, resucitó de entre los muertos, marcando un antes y un después en toda la humanidad. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte.